Queridos hermanos, el escritor Lewis, uno de los grandes intelectuales del cristianismo del siglo pasado, tratando de hablar de la ley natural, que hoy no se entiende la ley natural, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de por qué el derecho a la vida y todas estas historias que nos tienen acostumbrados las noticias de hoy, el cristianismo básicamente se apoya en la revelación de Dios, y esa revelación que se da de modo natural por la ley natural que tiene que ver con la razón y que el ser humano puede decir que no. Distinto es la ley física. Si yo digo no hay ley de la gravedad y me tiro del quinto piso y después no me puedo quejar porque la ley de la gravedad es obligatoria. Pero la ley natural, como depende de la razón, tengo que consentir para seguir. Y muchos que niegan la ley natural después no entienden cómo un montón de civilizaciones a través de los tiempos tienen comportamientos semejantes a este que dice aquí en este librito, que es muy lindo, El mero cristianismo, donde tiene él pensamientos sobre el cristianismo que sería muy bueno que se pudiera meditar. Pero bueno, por lo menos no quiero hablar de la ley natural como tal, pero quiero motivar el tema de la reacción de Marta con respecto a Jesús con esto que tenemos en el ser humano íncito, metido en nuestro interior. Dice Lewis que mucha gente dice: ¿qué te parecería si alguien te hiciera algo a ti así? Es ese mi asiento, yo llegué primero, déjalo en paz, no te está haciendo ningún daño. ¿Por qué vas a colarte antes que yo? Dame un trozo de tu naranja, yo te di un trozo de la mía. Este parece una discusión de patio de colegio. Vamos, lo prometiste. Si uno lo promete es como que uno espera que lo cumplan. La gente dice cosas como estas todos los días, la gente educada y la que no lo es, los niños y los adultos. Lo que me interesa, dice Lewis, acerca de estas manifestaciones, es que el ser humano que las hace no está diciendo simplemente que el comportamiento del otro no le agrada, está apelando a un cierto modelo de comportamiento que espera que el otro hombre conozca. ¿Cómo te vas a colar? ¿No ves que me asiento? ¿No me lo habías prometido? Y el otro hombre o el otro ser humano rara vez contesta: al diablo con tu modelo no sirve, no contesta eso, sino que se defiende. No porque yo llegué primero, no porque me toca a mí, no porque así no habíamos arreglado. Vieron que la gente, cuando comenzamos las discusiones, habitualmente no decimos que el otro está equivocado, sino que nos defendemos, ponemos excusas. Entonces, es importante, bueno, esto el autor lo dice en relación a la ley natural. Y nosotros tenemos que entender que así como hay una ley natural que guía nuestras relaciones humanas, así también hay una ley espiritual. En el ser humano está el tema de la hospitalidad, en algún lugar más desarrollado que el otro. Por ejemplo, en los pueblos orientales la hospitalidad está más desarrollada que en nuestros pueblos occidentales. Hoy tenemos en la liturgia una invitación a entender este comportamiento de los seres humanos. ¿Por qué a veces necesitamos o podemos brindar hospitalidad a otro? Desde el pasaje del Antiguo Testamento de Abraham, que recibe al pensar cristiano, analizando esos textos, uno piensa en la Santísima Trinidad, porque son tres personas, habla uno en nombre de todos, y esa hospitalidad de Abraham hace que Dios cumpla su promesa de tener un hijo de la propia carne, Isaac. Al año siguiente tendrás tu descendencia. Dice, esa hospitalidad hace que se cumpla la promesa de Dios en esos tres desconocidos. Y por otro lado, el Evangelio, donde Jesús va, nos cuenta Lucas, a la casa de sus amigos. Qué lindo, ¿no? Jesús que va a la casa de sus amigos. Es bueno recuperar el don y el tesoro de la amistad, una amistad buena, desinteresada, la amistad paciente de Jesús, porque evidentemente que la dueña de casa era Marta. Dice, Jesús entró en un pueblo, una mujer se llamaba Marta, lo recibió en su casa, tenía una hermana llamada María, o sea que la hermana también era invitada, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra.
y Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa. Fíjense la confianza que le tenía a Jesús. Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Un poco como que lo reta al Señor. Y es esto, la ley natural. Se espera en una sociedad, en esa que era una sociedad ciertamente machista, que todas las mujeres estén colaborando con el servicio de la mesa. Sin embargo, esta estaba absorta con las palabras del Maestro. Y fíjense la paciencia de Jesús. No le dice, atrevida, ¿cómo te atreves a decirme esto? ¿No sabes que yo soy el Señor? ¿Cómo me venís a decir a mí así? No, dice, Marta, Marta, te inquietas y te afanas por muchas cosas, y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la parte mejor que no le será quitada. En griego dice ten agastén medidas, la buena parte. ¿Por qué? Porque es necesaria las dos cosas. Fíjense qué interesante si uno mira el Evangelio, porque Jesús, cuando está en la última cena, toma el papel de Marta. Por eso no está criticando que Marta haga todo el trabajo, porque Él va a hacer todo el trabajo en la última cena. Recordamos qué hace Jesús, lava los pies, pasa el pan, pasa el vino, es decir, Él está haciendo la parte laborativa, digamos así, de la última cena. O sea que Él no tiene problema con el trabajo. Y nosotros, en principio, tampoco tenemos que tener problemas con las cosas, sino que tenemos que intuir cuál es lo bueno, cuál es lo principal, cuál es lo mejor. Porque todo es necesario. Si uno invita a alguien, le tiene que dar comida. Entonces, la comida, si no la pedimos como por estos teléfonos que ahora tenemos, ¿qué tenemos que hacer? Hay que hacerla. Y si uno va a recibir en la casa, tiene que limpiar la casa. Y uno tiene que preparar la comida y tiene que poner la cena. Vienen los invitados, se coman todo, dejan una roña y se van. Y las pobres mujeres a veces, ayer en la misa que un poco pintaba esto con la catequesis, las señoras hacían todas que sí, que entendían el asunto. Entonces, pero fíjense, si está todo eso y el invitado no recibe conversación, nadie lo escucha, nadie lo deja hablar, ¿qué sentido tiene la hospitalidad? Porque no hay comunicación. Son las dos cosas necesarias, la preparación y la escucha. Pero Jesús acá, con mucha paciencia, le hace entender a Marta que también hay una ley eterna, que también hay una ley espiritual que tiene que inundar, que tiene que envolver esta ley natural de lo que nosotros entendemos que se debe, que no se debe, que es justo, que no es justo, y que es la primacía de la palabra de Dios. La buena parte, lo principal es escuchar la palabra de Dios. Muchos santos comentaron este texto. Por ejemplo, San Agustín dice, la contemplación lamentablemente en este mundo no la podemos tener completa. La contemplación, estar a los pies del Señor escuchando su palabra, eso es la vida eterna. Pero no tenemos que cuidar los momentos. San Benito, San Bernardo, todos los grandes santos, San Ambrosio, reflexionaron sobre la necesidad de la acción y la contemplación. Una acción siempre fundamentada en la contemplación. Una contemplación que no es acción y que no va a la necesidad o el trabajo en lo necesario, no es una verdadera contemplación. Es una contemplación falsa, cuando uno no llega a estar cerca de lo que es necesario o de quien lo necesita, quien necesita algo. Esta lección del Evangelio de hoy es muy sencilla, ¿no es cierto? Yo creo que es entendible. Escuchar al Señor es lo principal. Y también nosotros tenemos que ser solidarios con las otras tareas. Pero creo que también hay una lección adicional en esta palabra de Dios que nos puede permitir una pequeña profundización en nuestra meditación semanal, que es el tema de que Jesús, curiosamente, en los evangelios nunca lo vemos organizando una comida, pero sin embargo Él siempre va a donde lo invitan, inclusive de gente que está mal vista, publicanos, pecadores, este que come con publicanos y pecadores, mismo en casa de fariseos, que sistemáticamente lo están criticando, lo están persiguiendo. Sin embargo, el Señor Jesús va a comer con ellos porque siempre tiene una palabra, la palabra de la vida. Aquel que sabe tirarse a los pies
para escuchar esa palabra de vida y aquel que la resiste, pero el Señor tiene esta delicadeza con nosotros y este deber de amor de anunciarnos su palabra, de anunciarnos su verdad. Y nunca lo vemos a Él preparando una comida. ¿Qué nos hace pensar en esto, hermanos? Una cosa, que Jesús quiere que nosotros lo invitemos. Ahora estamos en su mesa, la última cena, que desde los apóstoles y sus sucesores nosotros participamos por la fuerza del sacramento en ese misterio de amor, de donación y entrega que fue su donación, primero en la Eucaristía sacramentalmente, en su cuerpo, en el pan, en su sangre, en el vino, y después en la cruz, con su sepultura, su resurrección, su ascensión y la venida del Espíritu. Estamos participando de esa su mesa, pero pensemos, en la vida humana de Jesús nunca Él organizó comidas, sino que se dejó invitar. Por eso el Señor quiere que lo invitemos a nuestra vida. Y si lo invitamos a nuestra vida, tenemos que tener la casa limpia. Y si lo invitamos a nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a escucharlo. Ojalá que con la ayuda de María, ayer la celebrábamos como Nuestra Señora del Carmen, nos ayude la Virgen a entender esta palabra de Dios y hacer de nuestra vida la casa donde Jesús viene a descansar, viene a comer con nosotros, a anunciarnos su palabra y nosotros lo atendemos y lo escuchamos. Ponemos en el altar del Señor toda nuestra vida, nuestras necesidades, en nuestras intenciones y le pedimos al Señor la gracia de tener una semana bendecida y una semana donde también estemos abiertos y atentos a la palabra del Señor. Que así sea.